Hola a todos, mi nombre es Raiza Socorro Yanes, profesora de la Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba. Espero que todos estén bien y cuidándose de este virus que ha afectado al mundo entero. Mi conferencia en el día de hoy aborda el tema de los modelos probabilísticos en los métodos de autenticación gráfica. Para el hombre ha sido siempre importante garantizar la seguridad de sus recursos, permitiendo el acceso a los mismos solo a los que considera que tienen ese derecho. En la actualidad, con el auge de las tecnologías, la información se ha convertido en un tesoro valioso a proteger, siendo necesario el uso de mecanismos de acceso seguros que garanticen solamente el acceso a los usuarios autorizados. Para garantizar este acceso exitoso a los que tienen el privilegio, es necesario determinar primeramente quiénes son esas personas y luego establecer un mecanismo que permita comprobar si una persona es quien dice ser. Es decir, es necesario definir dos fases. Una primera fase, llamada fase de registro, donde el usuario debe aportar las evidencias que lo caracterizan como tal. Y otra fase, la de autenticación, donde el usuario debe suministrar estas evidencias y el sistema comprobar que esas evidencias se corresponden con el usuario autenticar. Según el tipo de evidencias que aporta el usuario, los mecanismos de autenticación suelen clasificarse en tres categorías. Primero, los basados en conocimiento, que demuestran qué conocimientos tienes sobre el usuario. En segundo lugar, los basados en tokens, que se basan en qué objeto tienes que te identifica a ti como ese usuario que dice ser. Y por último, los basados en biometría, donde se aportan evidencias físicas sobre quién eres. De manera general, los estudios recomiendan el uso combinado de al menos dos de estos mecanismos. Los esquemas basados en conocimiento siguen siendo los más utilizados actualmente, no solo como mecanismo principal de acceso, también como un mecanismo alternativo si el primero falla. A partir de ahora, nos enfocaremos en este esquema, el cual se subdivide además en dos grandes grupos: aquellos que utilizan como contraseña cadenas alfanuméricas y por otro lado, los que utilizan imágenes como sus contraseñas. Los esquemas basados en contraseñas alfanuméricas son sin duda los más difundidos, a pesar de que poseen una contradicción entre su seguridad y su usabilidad, pues para ser seguras deben ser aleatorias, largas y no predecibles, mientras que para ser usables deben ser memorizables. Esta contradicción suele denotarse como el problema del password. Estas debilidades reducen el espacio de búsqueda y las hacen predecibles y vulnerables a diversos ataques basados en modelos probabilísticos. Un interesante estudio sobre la aplicación de modelos probabilísticos para realizar ataques de diccionario a las contraseñas alfanuméricas y también para evaluar su seguridad es el presentado por Ma y sus colaboradores en el año 2014. La autenticación gráfica surge como una alternativa a las contraseñas alfanuméricas. La eficiencia de estas se basa en la capacidad del ser humano para recordar patrones visuales. La idea original fue planteada por Blonder en 1996 y se basa en la combinación de imágenes, fotos e iconos. Y dadas las características propias de las imágenes, estas proporcionan un espacio de búsqueda mayor incluso que el proporcionado por las contraseñas alfanuméricas. Las contraseñas gráficas engloban también un grupo grande de técnicas y para su estudio se agrupan en tres grandes esquemas: los basados en el reconocimiento de patrones de imágenes, los que recuerdan patrones en imágenes y por último, los que seleccionan un número determinado de puntos en una o varias imágenes. A continuación explicaremos cada uno de ellos. Las técnicas basadas en el reconocimiento de patrones de imágenes son una de las más fáciles para la memoria humana. Existen diferentes métodos dentro de esta categoría, pero todos tienen en común que durante la fase de registro los usuarios deben de seleccionar cuáles son las imágenes que conforman su contraseña y durante la fase de autenticación deben seleccionarlas dentro de un conjunto de imágenes que se les muestra. Algunas de las técnicas agrupadas bajo esta clasificación pueden ser consultadas en los trabajos que se presentan en la diapositiva. Los métodos basados en reconocimiento de patrones en imágenes se basan en dibujar un patrón sobre una imagen o lienzo durante la fase de registro, mientras que en la autenticación se debe reproducir dicho dibujo.
En todos los casos, para facilitar tanto el almacenamiento de la contraseña por parte del sistema como la memorización por parte del usuario, el dibujo se realiza sobre una imagen cuadriculada. También podemos ver algunas de las técnicas agrupadas en esta clasificación en la diapositiva. Los esquemas basados en la memorización de puntos de imágenes tienen en común que durante la fase de registro seleccionan un número determinado de puntos en una imagen, mientras que durante la fase de autenticación se deben seleccionar estos puntos en el mismo orden en que se realizó el registro. Los puntos pueden ser seleccionados dentro de una misma imagen o en imágenes diferentes. Las técnicas que se aplican dentro de este grupo tienen en cuenta que la selección de los puntos se puede realizar utilizando un mouse, un puntero o hasta el dedo. Por lo tanto, es difícil que se pueda seleccionar exactamente el mismo punto durante la fase de autenticación. Para resolver esto, definen para cada punto registrado una región de tolerancia y todo punto seleccionado durante la fase de autenticación, si está dentro de la región de tolerancia, se considera correcto. Podemos ver algunas de las técnicas agrupadas en esta clasificación en la lista que se presenta en la diapositiva. Para las contraseñas basadas en imágenes, el uso de modelos probabilísticos ha sido menos explorado. En la mayoría de los casos se basa en el uso de técnicas de procesamiento digital de imágenes y en las propias características de la imagen para determinar cuál es la contraseña más probable a utilizar por una imagen específica. Sin embargo, no se han encontrado evidencias del uso de un modelo probabilístico para cuantificar el grado de autenticidad de un usuario. Nuestra propuesta se enmarca dentro de los esquemas de autenticación gráfico basados en la selección de puntos en una imagen y se basa en determinar la función de probabilidad P en S de que un punto S cualquiera de la imagen sea seleccionado por el usuario legítimo durante el proceso de autenticación. Para simplificar el modelo, se asume independencia entre los K puntos que conforman la contraseña y se utiliza entonces como estadígrafo de verosimilitud de esta contraseña el producto de la probabilidad entre todos los K puntos que pertenecen a la contraseña. Este estadígrafo se puede aplicar, como no, a los esquemas actuales. Sin embargo, no nos va a permitir establecer diferencias entre el grado de autenticidad de un usuario, ya que en estos esquemas solo es posible autenticarse si y solo si todos los puntos seleccionados durante la fase de autenticación se encuentran dentro de la región de tolerancia de los puntos seleccionados en la fase de registro. Es decir, la probabilidad de que un usuario legítimo seleccione un punto que no se encuentre dentro de la región de tolerancia es 0 y la probabilidad de seleccionar un punto dentro de la región de tolerancia es la misma para todos los puntos que la conforman. Esto tiene como limitación que no tiene en cuenta las diferencias de los valores de distancia entre el punto seleccionado durante la autenticación y el original de la contraseña dentro de la región de tolerancia, por lo que no refleja adecuadamente el comportamiento real de un usuario. Teniendo en cuenta estas limitaciones, nos dimos a la tarea de modelar el comportamiento de un usuario legítimo. Para esto, proponemos que la función que calcula la probabilidad de que un punto cualquiera sea seleccionado en la fase de autenticación por el usuario legítimo debe cumplir las siguientes condiciones. Las condiciones 1 y 2 son las comunes a cualquier modelo probabilístico para garantizar que P en S sea una distribución de probabilidad sobre todos los puntos de la imagen. Se espera además que el usuario legítimo escoja puntos que pertenezcan a la región de tolerancia del punto original y que los valores de distancia entre ellos sean muy pequeños. Y para reflejar ese comportamiento se impone entonces la condición 3, donde la función de probabilidad debe ser una función estrictamente decreciente de la distancia, por lo cual alcanza su valor máximo cuando la distancia es 0, es decir, los puntos coinciden. Alcanza el valor mínimo dentro de la región de tolerancia en aquellos puntos que se encuentran en la frontera de dicha región de tolerancia y el mínimo dentro de la imagen en aquellos puntos que se encuentren más alejados del punto original. En los sistemas actuales, como habíamos planteado anteriormente, un usuario es autenticado si y solo si todos los puntos escogidos por ese usuario caen dentro de sus respectivas zonas de tolerancia. Sin embargo, en la práctica, un usuario legítimo puede escoger por error un punto cercano al original, pero fuera de la región de tolerancia. Para flexibilizar el proceso de autenticación,
y admitir esta posibilidad, se introduce en el modelo un parámetro épsilon tal que la probabilidad de la región de tolerancia es 1 menos épsilon. Por otra parte, para que el sistema de autenticación sea efectivo, el usuario legítimo debe ser autenticado con una alta probabilidad. Por tanto, la suma de las probabilidades de todos los puntos que pertenecen a la zona de tolerancia debe ser muy alta, y es por eso que imponemos la condición 4. Teniendo en cuenta los K puntos de la contraseña, la probabilidad de que un usuario legítimo sea autenticado será 1 menos épsilon elevado a la K. Y la probabilidad del error de autenticación para un usuario legítimo será igual a 1 menos épsilon elevado a la K. Esto reafirma que el valor de épsilon debe ser muy pequeñito. Además, se tuvo en cuenta en nuestra propuesta, como ya habíamos dicho, la hipótesis de independencia entre los puntos y se asumió que la probabilidad de la región de tolerancia de todos los puntos es la misma. En el artículo Nuevo modelo probabilístico con autenticación gráfica, publicado por nuestro equipo de trabajo, se propone una función basada en la distancia que cumple las condiciones establecidas por el modelo. Además, se obtienen valores de umbral que permiten clasificar el nivel de autenticidad de un usuario en 4 grupos que se corresponden con los niveles de legitimidad: alto, medio, bajo y muy bajo. A partir de esta clasificación es posible definir una estrategia a seguir con los usuarios dudosos. Por ejemplo, una pregunta de seguridad para confirmar la autenticidad. Las aplicaciones del modelo propuesto en el escenario de este evento pueden ser múltiples y variadas. A continuación, pondremos algunos ejemplos. Es posible aplicarlo, por ejemplo, como control de acceso al realizar la conexión entre el dispositivo utilizado como segunda pantalla de la televisión digital y, en este caso, identificar usuarios ilegítimos o dudosos que están intentando acceder a este servicio. Otra posible aplicación es como una variante alternativa del test de Turing, similar al que está utilizando los CAPTCHA. En este caso, sería para determinar la probabilidad de que quien accede es una persona. También, el ajuste de la región de tolerancia de un usuario en particular se puede utilizar para disminuir o aumentar el tamaño de dicha región en función de los resultados, por ejemplo, de un tratamiento que está recibiendo un paciente que presenta una dificultad en particular. Pudiera ser el caso que la dificultad fuese control muscular. Esta misma característica se puede incorporar en un juego que cuantifique, por ejemplo, la memoria visual de un jugador. Y a medida que éste avanza por los diferentes niveles del juego, se puede ir reduciendo el tamaño de la región de tolerancia, exigiendo cada vez más mayor precisión al usuario. Hasta aquí lo que queríamos compartir con ustedes y decirles que este trabajo ha sido realizado en el grupo de autenticación gráfica que está integrado por profesores de 3 universidades cubanas: el doctor Carlos Miguel Legón de la Universidad de La Habana, el máster en ciencia Osbiel Rodríguez de la Universidad de Ciencias Informáticas y quien les habla, la doctora Raiza Socorro de la Universidad Tecnológica de La Habana. Muchas gracias por todo.